les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Damos una bienvenida a Sara, que nos visita por primera vez. Que la bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Vamos a ver nuestra Biblia en Proverbios 29, versículo 18. Tenemos Proverbios 29, 18. Dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, venimos, Padre Santo, a tu trono, Señor, a buscarte a ti, Padre, a buscar tu rostro, Padre, a buscar bendición, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Padre, por la sangre que Él derramó, Señor, venimos, Padre amado, Señor, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Padre, rogándote, Dios mío, que entregas tu voluntad en nuestra vida, Señor. Padre, nuestro deseo, Señor, es llegar hasta tu trono, Padre, que el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, vamos a partir con Cristo. Señor, endereza, Señor, nuestros caminos, Señor. Guarda nuestras almas, Padre. Líbranos de todo mal, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre. Dios mío, Señor, que el poder, Señor, que sale de tu trono, Dios. La unción de tu Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Dice la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí la palabra profecía está hablando acerca de la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios revelada no tanto es una profecía de algo que va a acontecer futuramente, aunque puede ser, pero habla más acerca de la palabra de Dios dirigida a nuestra vida, a nuestro corazón. La palabra de Dios que el Señor ha puesto para nuestra instrucción, para nuestro camino. Entonces dice la palabra que cuando esa profecía no está, el pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena. La consecuencia de que cuando la palabra de Dios revelada a nuestro corazón no está, esa persona, esa iglesia, ese país se desenfrena. Cuando la palabra de Dios, ese desenfreno ocurre, cuando esa palabra no está, eso quiere decir de que se aflojan los estándares de conducta de nuestra vida. Se afloja, se viene abajo. Hablando de esto, cuando el pueblo iba por el desierto, dice la palabra de que Balaam, quien era un profeta pagano, dice que indujo al pueblo a buscar a las mujeres moabitas. Cuando la palabra no está, ese estándar se viene abajo. Cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, cuando esa palabra está haciendo su efecto en mi vida, ese estándar está ahí. Pero si no, viene a aflojarse, viene a exponer a la persona, a la iglesia, a los ataques del mundo, al ataque del pecado de Satanás. Cuando la palabra de Dios no está en nuestra vida queda expuesta. La palabra dice que cuando vinieron unos mensajeros de Babilonia a Ezequías, dice la palabra que él les abrió las puertas de sus tesoros. Este es todo lo que tengo. Quedó expuesto todo lo que tenía. Ezequías ha sido uno
disminuye el temor de Dios en nuestra vida. Disminuye el temor de Dios. Lo que antes yo temía acerca de Dios, esa reverencia empieza a disminuir. Empieza a disminuir. La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles, cuando Cristo murió, ellos empezaron dijeron, vamos a ir a pescar. Vamos a estar, se les había dado una comisión, pero él dijo, no, vamos a ir a pescar, vamos a estar en nuestros asuntos. Disminuye el temor de Dios en la vida. Cuando la palabra de Dios revelada no está, desechamos el llamado de Dios. Desechamos el llamado de Dios. Saúl era un hombre ungido por el Señor. La palabra dice de que él habló en lenguas, estaba profetizando, tal vez no habló en lenguas, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él, profetizando. Pero llegó el punto en que esa palabra revelada en su vida ya no tenía el mismo efecto. Entonces desechó el llamado de Dios. Ese desenfreno quiere decir también de que la persona queda desnuda. La persona queda desnuda delante de Satanás, pierde el respeto de Dios, pierde el respeto hacia Dios y pierde el respeto de sí mismo o de sí misma. Cuando la palabra de Dios ya no está, eso fue lo que le ocurrió a la iglesia de la Odisea. Esa es la palabra que el Señor los reprendió y dijo, ustedes están desnudos, ustedes están desnudos, han sido expuestos. Ese desenfreno quiere decir de que menospreciamos, o la persona, o aquella iglesia, que el país menosprecia a Dios y a su palabra, y es menospreciado por Dios también. Eso le ocurrió a Ananías y a Zafira. No tuvieron temor del Señor, fueron menospreciados y menospreciaron al Señor. Ese desenfreno quiere decir de que cesa, que se aparta completamente de Dios. Eso le ocurrió a Judas. Empezó a poner más énfasis en el dinero, en las cosas de este mundo, que en el Señor. Cesó su temor a Dios. Bueno, aquí la palabra nos dice de que cuando no hay profecía, dice el pueblo se desenfrena. El pueblo pierde esa barrera, esos límites que lo han mantenido delante de Dios, y eso es importante para nuestras vidas. Bueno, ¿sabe que eso ocurre hoy en día? Ocurre en esta iglesia, ocurre en nuestras vidas. Cuando esa palabra revelada no está causando un efecto en nuestros corazones, eso causa que nuestras vidas se desenfrenen. No, eso no me puede pasar a mí. Veamos qué dice Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Éxodo 32, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como un buril, e hizo de ellos un becerro de
presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Dice la palabra que cuando no hay profecía, cuando esa palabra de Dios revelada no está en la vida de la persona, de un pueblo, de un país, de una iglesia, el pueblo se desenfrena. No, pero eso no me puede ocurrir a mí. Le pasó a Israel. Nos pasa a todos. Ese es el efecto de la palabra. Ese es el efecto de la palabra. ¿Usted ha visto qué le pasa a un cuerpo cuando no tiene agua? Se deshidrata, se debilita, se desmaya y después muere. Eso no es de que no me pasa a mí. Eso le pasa a todo cuerpo. Un cuerpo que no está constantemente hidratándose, se debilita y puede llegar hasta morir. Cuando un cuerpo no tiene comida, lo mismo pasa, se debilita y puede llegar hasta morir. Uno no puede decir, no, eso no me va a pasar a mí. Eso no funciona así. La palabra es explícita y dice que cuando falte esa profecía en nuestra vida, cuando falte esa palabra de Dios en nuestro corazón, nos vamos a desenfrenar. Esa es la realidad para toda persona, para todo hijo, hija de Dios. El pueblo se desenfrena cuando hace falta la palabra revelada de Dios. Ese es un hecho. La palabra nos está advirtiendo. La palabra nos está confrontando. Que si esa palabra revelada no está en nuestra vida, no está en nuestro corazón, nos vamos a desenfrenar. Y eso le pasó a Israel. Aquí previamente a esto, esos capítulos anteriores, varios capítulos anteriores hablan de que Moisés estaba por 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo la dirección de Dios para el pueblo, recibiendo cómo iban a administrar, cómo iban a adorar a Dios. Había pasado 40 días y 40 noches en el monte. Y el pueblo, al ver que Moisés no bajaba, estaban viviendo su vida cotidiana, la vida normal. Hermano, esa vida normal, la que nos lleva a ese desenfreno, si no está la palabra de Dios en nuestra vida. Uno dice, no, yo soy parte del pueblo de Dios, eso no me puede pasar a mí. Yo sencillamente voy a vivir mi vida. Eso no funciona así. Eso era precisamente lo que el pueblo había hecho. Bueno, poco a poco, ese fuego, ese ardor por las cosas de Dios va cesando. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Y es por eso la advertencia de la palabra. Ese fuego que está ahí en el altar que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esa es la palabra que tenemos que estar constantemente llevándole madera, poniéndole combustible a ese fuego. Lo contrario comienza a disminuir y eso es precisamente lo que le pasó al pueblo. Todos vamos a vivir nuestra vida cotidiana, todo está bien, no pasa nada, somos el pueblo de Dios. Bueno, al ver que Moisés no estaba, sigamos viendo la vida. Todo está dependiendo de Moisés, si Moisés viene o no viene. Y como no venía, dice que la palabra ahí que se empezaron a maquinar en sus corazones, hasta que llegó el momento en que llegaron a ser un becerro de fundición. Dice que se sentaron a comer, a beber y a regocijarse. Empezaron a hacer fiesta, una pachanga. Esa es el descenso. Ese es el descenso natural cuando falta la palabra de Dios revelada.
se desenfrenan. Y eso es lo que pasó. Hermanos, de ahí, algo que acontece ahí es de que el pueblo, usted y yo, las personas, asociamos nuestra salvación, nuestra santidad, con la santidad de alguien más. Yo oigo a este predicador, yo oigo a este cantante cristiano, por lo tanto estoy bien. Por lo tanto estoy bien. Yo voy a la iglesia, esta iglesia tiene palabra, por lo tanto yo estoy bien. Esa era la asociación. Moisés está allá delante del Señor, yo estoy bien. Entonces, hermano, la santidad de otra persona no es proporcional a nuestra situación. Mi mamá, viera qué buena cristiana es. Mi papá, cosa seria. Mi esposo, mi esposa, alaba al Señor, por lo tanto yo estoy bien. No funciona así. No funciona así. Otra cosa implícita en eso era de que había un hombre que había quedado a cargo, y ese hombre era Aarón. Aarón estaba encargado del pueblo mientras Moisés no estaba. Pero esa persona le dices, saquen el oro y vamos a hacer un ídolo. Bueno, y ahí el llamado para usted, para mí, es de que Dios pone un llamado en el pastor, Dios pone un llamado en el padre de familia, en el esposo, y cuando no está el padre de familia es la madre. La cosa es que siempre hay una persona que tiene que estar encargada de la administración del Señor. Y esa persona siempre tiene que estar pendiente, tiene que tener una viva preocupación de que la palabra de Dios esté siendo revelada donde esté. Y eso es algo que ocurre hoy en día en las iglesias. El pastor perdió la visión. Dice, empecemos a hacer reuniones, empecemos a hacer fiestas, empecemos a hacer de todo, menos buscar del Señor, menos hablar de la palabra del Señor, menos alabar al Señor. Miren, vamos a poner luces. Las luces son buenas. Vamos a hacer un show y vamos a poner humo. Y vamos a hacer de todo. Eso es prácticamente lo que hizo Aarón. Hoy vamos a buscar del Señor. El padre de familia tiene que hacer que su familia esté buscando del Señor. Que la palabra del Señor sea revelada para la familia. Hermano, si la iglesia se perdió, bueno, que se pierda. Pero no va a dejar que su familia se pierda porque la iglesia se perdió, porque el pastor se perdió. Porque Moisés no bajó. Últimamente, la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Al final, cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, va a llevar al desenfreno. Me contaba el testimonio de un hermano que alababa al Señor. Salía en Facebook brindando con una cerveza. Un día estaba alabando al Señor, algo pasó en su vida, se cayó. Al día siguiente salió en Facebook brindando una cerveza. Cuando eso ocurre, ya no me importa, ya no me importa que nadie me vea, que todos me vean. Ya perdí todo, ya no me interesa.
Esa es la necesidad de la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. El pueblo sin profecía se desenfrena. Es un hecho, hermano. Es un hecho para su vida, es un hecho para mi vida, para la vida de la iglesia. Si la profecía, la palabra de Dios revelada para nuestra vida no está ahí, nos vamos a desenfrenar. Tarde o temprano nos vamos a desenfrenar. Nuestros estándares, nuestro temor de Dios, nuestra búsqueda de Dios va a ir de disminución en disminución hasta que un día dejamos que todo se vaya de nuestra vida. Todo es válido. La revelación de la palabra. Veamos en Jonás 3. Tenemos Jonás 3. Tenemos la palabra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. La revelación de la palabra. La revelación de las palabras no es simplemente leer o oír la palabra. No es simplemente leer un capítulo y decir: ya leí la palabra o la oí. Manténgase ahí en Jonás 3, pero vamos a ir a Éxodo 23. Éxodo 23 del 20 al 22. Entonces la revelación de la palabra no es simplemente leer o escucharla. Dice la palabra ahí, Éxodo 23, del 20 al 22, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En el 21 dice: guárdate delante de él, dice, y oye su voz. Pero aquí está el punto, dice: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré
y afligiré a los que te afligieren. Entonces vemos que la palabra revelada no es simplemente oír, ya la oí, ya estuvo, sino que dice ahí la palabra, escucha lo que Él te dice, escucha lo que Él te dice, pero ¿qué dice ahí? Pero no le seas rebelde, pero no le seas rebelde. Nosotros escuchamos la palabra, la leemos y pronto se nos olvida, y pensamos que todo está bien, que las cosas van a salir bien, pero dice Dios, no es así. Tú crees que es así, pero no es así. Tú crees que está bien, pero no está bien. Dice, oye lo que Él te está diciendo y no le seas rebelde, porque yo no voy a perdonar. Si somos rebeldes a la palabra, yo no lo voy a perdonar, dice el Señor. Entonces, la palabra revelada no es sencillamente que voy a leer un capítulo y ya estuvo. Estoy bien con el Señor. No, dice que tenemos que digerir la palabra, sentirse que nos compone la palabra. En Apocalipsis 10, del 8 al 11, Apocalipsis 10, del 8 al 11, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Toma y cómelo. Y te amargará el vientre. Y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Obviamente este librito contiene la palabra del Señor en profecía. Dice ahí de que cuando Juan come el librito, dice de que eso causa que se le amargue el vientre. Claro, y eso tiene que ser la palabra en nuestra vida. Tiene que compungirnos. Bueno, la palabra de Dios tiene que hacernos llorar. No para que me vea el hermano o la hermana, sino porque causa un arrepentimiento en mi corazón, en mi vida. Dice ahí que tiene que ser dulce. Hermano, cuando meditamos en la palabra de Dios, tenemos que sentir esa presencia del Señor. Que somos hijos de Dios, que el Señor nos ama. Que vamos a la presencia del Señor. Eso no solo se trata de oír, ya oí la palabra, ya la leí, ya qué bonita estuvo la predicación. No se trata de eso, se trata de que tenemos que digerirla, digerir la palabra. Cuando Jonás iba pasando por el pueblo, les empezó a decir una palabra que no tenía mayor trascendencia, que no era compleja, que no era una palabra para estudiarla. Dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, pero cuando los habitantes de Nínive escucharon esa palabra, se arrepintieron y se compungieron de tal manera que todo el reino se arrepintió. El rey
mandó a hacer un ayuno, que se vistieran de cilicio, y es porque esa palabra había causado un impacto en sus vidas. No le dijeron de aquí a 40 días va a ser destruida, no fue todo lo que les dijeron, no le dijeron nada más. Pero la palabra dice de que todos se confundieron, todos. Dice que Dios se arrepintió del mal que tenía para ellos. Y no lo hizo. Y no lo hizo. La revelación de la palabra. Ellos vivían una vida desenfrenada. Pero cuando la palabra llegó a sus vidas, causó una transformación. Quisieron recibir perdón de parte de Dios. Veamos lo que dice Juan 3, versículos del 19 al 21. Juan 3, del 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz, Jesús, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Jesús, porque sus obras eran malas. Y miren esto, que fue lo que causó en Nínive, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece a Dios y no quiere, dice, y no viene a la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando la palabra llega a nuestra vida, dice que causa dos efectos: o enseña a dónde realmente estamos parados. Cuando no nos gusta, cuando las palabras de Dios no nos gustan, nos andamos ocultando, no queremos tener nada que ver con el Señor, andamos evadiendo estar cerca de Cristo, de su palabra. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. O sea, estamos en el mal y nos gusta estar en el mal. No quiero que nadie me diga nada. Y no quiero ir a la luz porque no quiero que nadie me esté reprendiendo, hablando de Dios, de Cristo. Pero en el versículo 21 dice, y esto le pasó a mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Llega el momento en que la palabra de Dios revelada para su vida, particular para su vida, esta palabra es para mí, me está hablando a mí. El Señor me está exhortando, el Señor me está confortando, el Señor me está redarguyendo, el Señor me está levantando. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Con el que causó a Nínive. Llegó la palabra, Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días. Esta palabra es para mí. Aquí solo existe una Nínive, soy yo. Y cuando la palabra llega al corazón de la persona, de usted y de mí, esa palabra tiene que causar un efecto. Cuando empezamos a digerir, no, el Señor está hablando a mí, está tratando conmigo, está redarguyendo a mí. Esa palabra nos mantiene en esos límites que Dios ha puesto para nuestra vida. En esos límites que Dios ha puesto para nuestra vida. Entonces la palabra de Dios revelada es particular para cada uno de nosotros. Si no tenemos esa palabra de Dios revelada, manifestada,
Vamos a desenfrenar. Nuestros cuerpos pueden estar aquí. Podemos ir aquí todos los días si queremos. Pero el hecho es de que la palabra de Dios no está en nuestro corazón y por lo tanto ese descendimiento, ese descenso va a ocurrir en nuestra vida. La segunda parte de ese versículo que leíamos en Proverbios 29:18 dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, la primera parte es cuando falta la profecía, la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué ocurre? Me desenfreno. Pierdo los límites, me salgo de los límites que Dios ha puesto sobre mi vida, me salgo de la bendición que Dios ha puesto sobre mi vida. Pero hay una contraparte. Dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando andamos en el camino del Señor, cuando estamos buscando del Señor, esa es la palabra que somos bienaventurados. Vivimos en un mundo que nos ha moldeado la mente, nos ha encajado que todo tiene que ser rápido. Yo pido hoy y recibo hoy. Como la lotería, la raspe y gane. Raspé y ahí tengo mi premio. Lo quiero para allá. Lo quiero para allá. Y venimos al Señor y pensamos que las cosas son así. Voy a orar al Señor y voy a recibir en grande hoy. Ya, porque lo necesito para allá. Pensamos de que eso es así. De que venimos al Señor y si yo estoy bien con el Señor me tiene que dar ya. Ya lo necesito para allá. Ese no es el Dios bíblico. Ese no es el Dios bíblico. La palabra de Dios claramente nos dice de que sí, muchas veces ha ocurrido eso. Jesús tocó a alguien, fue sanado instantáneamente. Eso siempre tiene que ser nuestra fe, ¿verdad? De que el Señor puede hacer algo. Pero la palabra nos enseña que el Señor trata con toda nuestra vida, con nosotros por toda nuestra vida. Nosotros pensamos, estamos mentalizados que le vamos a pedir al Señor $1 millón, ese $1 millón va a resolver todos nuestros problemas y ya no vamos a molestar al Señor. Eso es como la mayoría de personas piensan. Yo lo que necesito es una cantidad grande de dinero y te dejo en paz. Eso no es el Dios bíblico. Eso no es el Dios de la Biblia. Esa es una mentira de Satanás. Esa es algo que nos va a estar haciendo caer constantemente en nuestra vida. Es algo que tenemos que sacar de nuestra mente. El Señor va a tratar con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Ese es el Dios bíblico. Veamos en Éxodo 23. Es el mismo capítulo que estábamos leyendo. Al final de ese capítulo, el ángel de Jehová se compromete a ir con el pueblo por todo su caminar. Cuando le dice el Señor: escuchen al ángel porque ahí voy yo voy a estar con ustedes. Entonces al final de ese capítulo, en el versículo 28 al 30 dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al herrero, al cananeo y al eteo de delante de ti. ¿Qué es lo que dice en el versículo 29? No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las tierras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. El pueblo de Dios tenía enemigos. El pueblo de Dios tenía cosas que le hacían mal. Tenía cosas que iban en contra de ellos, aparentemente.
Le dice Dios, no la voy a quitar de un solo. No la voy a quitar de un solo. Versículo 29 dice, no los echaré delante de ti en un año. ¿Por qué? Para que no quede la tierra desierta y se multipliquen contra ti las fieras del campo. Dios dice, voy a ocupar eso que es contra ti para bendecirte. Mire qué irónico. Señor, sáname. Sáname de mi piel, Dios mío. Dice, no lo puedo hacer de un solo. No lo voy a hacer de un solo. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Lo necesitas. Si no, te vas a perder, te van a matar. Algo malo te va a pasar. Nosotros pensamos, Señor, yo quiero que lo quiten ya. Que lo hagan ya. Señor, dame lo que necesito hoy. Dice, no es así. En nuestra mente es así, pero el Señor no es así. ¿Sabe qué pasa? Que el Señor es omnisciente. El Señor sabe su vida, mi vida, de revés y derecho. El Señor conoce nuestra vida mejor que nosotros. Y sabe que cuando Él no hace algo es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, cuando nosotros vamos caminando por la vida, cuando hacemos la voluntad del Señor, vemos al Señor cada día en nuestra vida. Cada día en nuestra vida, en todo. Hermano, a veces estoy orando por la comida y siento la unción del Señor. Orando por la comida. La presencia del Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. En Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, o sea, la palabra de Dios revelada en nuestra vida, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, cuando vamos en ese camino angosto con el Señor nos ministra todos los días con su palabra. Dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando andamos con el Señor, cuando esa palabra está haciendo su efecto en mí, nos damos cuenta que lo único que necesitamos es el Señor. No importa dónde estemos, con quién estemos. Si el Señor va con nosotros, lo tenemos todo. Me vuelvo a repetir, tenemos que entender esto, de que cuando la palabra revelada no está en nuestra vida, estamos desenfrenados, pensando en cualquier cosa menos en el Señor. Pero cuando esa palabra está en nuestro corazón, esa palabra causa vida en nuestras vidas. Estamos andando con el Señor. Esa palabra nos mantiene. Pedro, hablando de esto, dice, una vez que hayan pasado por esta tribulación, el Señor los establezca. Esa palabra establecer quiere
bienaventurado. Esa palabra nos mantiene sobrios y alertas. Sobrios y alertas. Hermano, este mundo, obviamente, es un diseño de Satanás, ¿verdad? El sistema en que vivimos. Y Satanás pone las cosas de tal manera que aparentan bien. Aparenta que es para nuestro bien. Ganar dinero es para nuestro bien, ¿verdad? Tener salud es para nuestro bien. Viajar, andar en cosas es para nuestro bien. Pero cuando Satanás diseña estas cosas, las diseña para que seamos seducidos, para que nuestra alma sea seducida por el mundo, por el pecado. Pero la palabra de Dios revelada en nuestros corazones nos mantiene alertas, sobrios, nos mantiene constantemente viendo todos los lados para ver si no hay un peligro en el camino. Cuando estamos desenfrenados no nos preocupa nada, no nos preocupa que nadie nos vea, no nos preocupa que todo se pierda, no nos preocupa nada. Pero la palabra de Dios hace que estemos sobrios, alerta. Ese amiguito de mi hijo, esa amiguita de mi hija, no le conviene. Pero cuando estamos desenfrenados no le interesa con quién está el niño y la niña. Contar que no está aquí enfrente mío. Yo voy a comprar no uno, dos, tres máquinas para que me dejen paz todo el día. Cuando andamos en la palabra del Señor, el Señor nos va manteniendo alerta en el camino. Amén. Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.